El día que encontré unos pendientes que no eran de mi mujer debajo del asiento del coche, supe que algo no encajaba. Pero lo curioso es que no era mi coche. Era el coche de mi cuñado. Lo había llevado al taller y me pidió el favor de pasar a recogerlo por la mañana. Nada raro, lo he hecho 1000 veces. Lo aparqué frente a mi casa, como siempre. Pero cuando fui a ajustar el asiento antes de devolverlo, ahí estaban unos pendientes dorados, pequeños, con una piedra verde en el centro. De esos que solo alguien con muy buen gusto, o con muy buena puntería, regalaría. No eran de mi cuñada, eso lo supe en cuanto se los describí por WhatsApp. Me contestó con un simple no son míos. Hasta ahí podría haber sido cualquier cosa. Una amiga, una compañera de trabajo, incluso alguna tontería sin importancia. Pero cuando entré en casa y vi a mi mujer, Laura, maquillándose con esos mismos pendientes puestos, lo supe. No se dio cuenta de que la estaba mirando. Yo me quedé quieto en la puerta, en silencio. Ella se miraba en el espejo, ajustándose el segundo pendiente. El mismo, exacto. Esa piedra verde. Ese brillo. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero suficiente. No dije nada. Solo entré al baño, me lavé la cara, me sequé con calma, como si no acabara de ver lo que vi. Pero algo dentro de mí se encendió. Y ya no se apagó. No era celos. Era algo más jodido. Una sensación fría. Como si todo lo que habíamos construido en esos 11 años de matrimonio hubiera empezado a resquebrajarse desde dentro, sin que yo lo viera. O peor aún, sin que yo quisiera verlo. Desde ese día, cada pequeño gesto suyo empezó a tener otro significado. Cada sonrisa, cada abrazo, cada salida que decía hacer con amigas, todo era ahora un posible escenario para una historia en la que yo no era el protagonista, sino el payaso. Pero no dije nada. No todavía. Solo empecé a observarla más de cerca. A tomar nota de lo que antes me parecía normal. Y ahí fue cuando empecé a ver la realidad, no solo me estaba escondiendo algo. Me estaba subestimando. Y eso, amigo, fue su mayor error. Durante los siguientes días me dediqué a hacer lo que hasta ese momento nunca se me había ocurrido, observar. Ya no desde la confianza ciega del que cree que su relación es sólida, sino desde la mirada desconfiada de alguien que acaba de ver algo que no encaja en su cabeza y necesita comprobar si está loco o si simplemente ha vivido en una mentira más tiempo del que quiere admitir. No dije nada. Fingí. Y me salió bastante bien, porque Laura ni sospechó que yo sabía algo. Me seguía hablando con su tono habitual, con la misma sonrisa, aunque algo en sus gestos me empezó a parecer forzado. O quizás siempre fue así y no quise verlo. Empecé a notar los huecos, los silencios, los vacíos en sus explicaciones. Esa forma en la que evitaba dar detalles cuando contaba dónde había estado, como si esperara que yo no preguntara. Y efectivamente, nunca lo hacía. Hasta ahora. El sábado siguiente le dije que iría a casa de mis padres por la tarde. Era mentira. Me quedé en casa, aparcado cerca, sin que me viera. Salió a las 6:15, vestida como si fuera a una boda, tacones, falda ajustada, blusa nueva que no le había visto nunca. Nada que ver con la ropa que se pone para quedar con su amiga Pilar o con su prima Estela. Eso lo supe porque un par de veces me había tocado llevarla y recogerla, y nunca se arreglaba así. Pero ese día iba perfecta, como si quisiera impresionar a alguien. La seguí con el coche a distancia. Pensé que me pillaría enseguida, pero iba tan distraída mirando el móvil que ni se le ocurrió mirar por el retrovisor. La vi parar en una calle cerca de la estación de Atocha. Aparcó, se bajó y cruzó la calle sin prisa. Llevaba el móvil en la mano, lo miraba y sonreía. Cuando vi a quien se acercaba, sentí algo parecido a un golpe en el estómago. No era un desconocido. Era el cuñado.
El mismo al que le había recogido el coche. El marido de la hermana de Laura. El tipo que estaba en todas las cenas familiares, el que contaba chistes malos y se quedaba dormido en el sofá después de comer. Estaba ahí, esperándola en la calle, apoyado en su coche, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que no le había visto nunca en las comidas familiares. Ella se acercó, se besaron en la mejilla, pero él le agarró la cintura, y ella no hizo ni el mínimo gesto de incomodidad. Parecía acostumbrada. Cómoda. Casi feliz. Y luego se fueron caminando juntos calle abajo, como si nada. No lo seguí. Me quedé en el coche, quieto, mirando al frente. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero recuerdo perfectamente que en la radio sonaba una canción que odio, una de esas de pop meloso, y no la apagué. Estaba demasiado ocupado con mi cabeza reventando por dentro. Era él. El cuñado. Un tipo con el que he comido, con el que he compartido copas en Navidad, al que he felicitado en su cumpleaños, al que he ayudado cuando se quedó sin trabajo hace 3 años. Y ella. Mi mujer. La misma que hace unas semanas me decía que no tenía tiempo para una escapada de fin de semana porque estaba agotada con el trabajo. Volví a casa sin tener muy claro por qué. Me duché, me cambié de ropa y me senté en el salón con el portátil delante fingiendo que estaba viendo una serie. No vi nada. No procesaba nada. La cabeza me iba a 1000. Y aún así, seguía dudando. Necesitaba más. Necesitaba que todo encajara. A las 11 y algo volvió. Entró con la llave como si nada. Llevaba una bolsa con una botella de vino medio vacía y una barra de pan. Se acercó, me dio un beso en la frente, y dijo, «Qué pena que no hayas venido, Pilar hizo una cena brutal». No le dije nada. Solo asentí. Me pidió si podía poner una serie, alguna comedia tonta, para relajarse. He bebido más de la cuenta, soltó, mientras se desmaquillaba. Y entonces entendí que era una actriz, y yo había sido público de lujo durante años. No dormí esa noche. Me levanté a las 4 de la mañana y salí a caminar. Caminé por el centro, por calles que me eran familiares pero que esa noche me parecían ajenas. Como si el mundo se hubiese torcido y todo lo que conocía se hubiera convertido en otra cosa. Me senté en un banco frente al Retiro, vi pasar a un tipo en patinete y me pregunté si él también estaría despierto por una traición, por un golpe, por algo que no se puede contar sin que te juzguen. Cuando volví a casa, ella seguía dormida. Y su móvil estaba en la mesita, como siempre. No lo toqué. No hacía falta. Ya sabía todo lo que tenía que saber. Ya no era cuestión de pruebas. Era una cuestión de dignidad. Ese domingo fingí estar enfermo. Le dije que tenía malestar, dolor de cabeza, que no iría a comer con sus padres. Ella se fue sola, sin insistir mucho. Aproveché para buscar papeles, revisar fechas, reconstruir los últimos meses con una lógica que nunca había aplicado. Era evidente que había empezado hacía tiempo. Que esa conexión entre ellos no era reciente. Que yo había estado durmiendo al lado de una mujer que se marchaba a ver a otro con una facilidad que me daba náuseas. Recordé una noche de diciembre en la que se quedó atascada en casa de su hermana por culpa de la nevada. Esa noche me pidió que no la fuera a buscar, que se quedaba a dormir allí. Y yo me quedé viendo una película, solo, mientras ella probablemente se follaba a su cuñado a menos de 5 kilómetros de distancia. Cuando volvió esa tarde, ya tenía la decisión tomada. No iba a decirle nada aún. No en ese momento. Quería más. Quería que sintiera lo que era ser engañada, manipulada, arrastrada. Porque si ella podía hacerme eso con tanta tranquilidad, yo podía devolverle la jugada. Pero con estilo. Sin gritar, sin llorar. Frío. Preciso.
como una factura que llega a final de mes. El lunes por la mañana me levanté antes que ella, preparé café y me senté a la mesa del salón como si estuviera repasando facturas del trabajo, aunque en realidad no hacía otra cosa que esperar a que se despertara. Quería mirarla y comprobar si era capaz de actuar como si nada hubiera pasado. Se levantó media hora después, apareció en pijama, bostezando, me dio un beso rápido en la mejilla como si fuera un trámite y me preguntó si quería que cocinara algo para desayunar. Le dije que no, que con el café me bastaba. Me contestó vale y se fue al baño. Mientras se arreglaba me senté en el sofá y dejé claro que no tenía prisa por irme a trabajar. Desde ese momento decidí que no iba a disimular más. No iba a actuar como un marido despistado. Ese día empezaba mi papel y quería interpretarlo mejor que ella. En cuanto salió del baño, peinada y maquillada, le dije que necesitábamos hablar antes de salir de casa. Se quedó quieta, con el bolso en la mano, me miró sin saber si sonreír o preocuparse, porque esas palabras nunca suenan bien. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas, apoyó los codos en la mesa y preguntó directamente, ¿qué pasa? Le dije que tenía una duda desde hacía tiempo, algo que no podía quitarme de la cabeza. Ella respiró hondo, como si ya supiera lo que venía, pero seguía confiando en que yo no tenía nada sólido. Me observaba como se observa a alguien que está cerca de descubrir algo pero aún no lo tiene claro, y supongo que eso le daba cierta tranquilidad. Me preguntó qué duda era, y yo le respondí que quería saber desde cuándo se veía con el cuñado. Ni levantó la voz ni se puso nerviosa, solo dijo como si no hubiera escuchado bien. Repetí despacio lo mismo. Me preguntó si estaba loco. Le dije que no. Me contestó que no tenía sentido, que si realmente pensaba eso debía tener una razón. Le dije que si la tenía, muchas. Ahí intentó tomar el control. Se levantó de la silla, vino hacia mí y se sentó a mi lado en el sofá, poniéndome la mano en la pierna mientras preguntaba qué me pasaba últimamente, que si estaba agobiado por el trabajo, que llevaba semanas raro, y que si pensaba que ella me hacía algo era porque yo estaba en una etapa complicada. Ahí fue cuando empecé a perder la paciencia, porque no solo estaba mintiendo, sino que además estaba intentando girar la situación como si yo fuera el que tenía un problema mental. Le retiré la mano, me levanté y le dije que la vi. No dije dónde ni cómo, solo que la vi con él. Entonces sí se notó el impacto. No gritó, pero dejó de moverse. Se quedó quieta, con los ojos abiertos, buscando detalles en mi cara para saber qué sabía exactamente. No fue un silencio de duda, fue un silencio de cálculo. Y eso me dio más asco que todo lo demás, porque vi claramente que no sentía culpa, sentía miedo a que yo tuviera demasiadas pruebas. Se levantó intentando mantenerse tranquila, preguntó dónde la había visto. Le dije que eso no importaba, que ya sabía suficiente. Me dijo que era una locura, que no había pasado nada. Ahí le dije que no siguiera, que no tenía sentido fingir. Intentó seguir defendiendo su inocencia, pero cada frase la hacía sonar más culpable. Es solo familia, me estás interpretando mal, yo nunca te haría algo así. Todo en un tono demasiado ensayado. Le dije que si seguía mintiendo sería peor para ella. Entonces cambió de estrategia. Se sentó en la silla de nuevo, miró al suelo y dijo, no estás entendiendo las cosas, no es lo que piensas. Le dije que me lo explicara. Fue ahí cuando empezó a justificarse, diciendo que últimamente se sentía sola, que yo estaba siempre ocupado, que necesitaba hablar con alguien y que él fue el único que la escuchó cuando se sentía perdida. Lo dijo con un tono débil, calculado, como si quisiera parecer víctima y no responsable. Lo más normal habría sido que me cabreara en ese momento, pero me mantuve tranquilo. No quería gritar, quería dejarla hablar hasta que se delatara por completo.
Cuando empezó a hablar de apoyo emocional, le pregunté si a todos los que le daban apoyo emocional les acariciaba la cintura en mitad de la calle. Su cara fue suficiente para confirmar todo. Me preguntó si los había seguido. Le dije que sí, y que no solo una vez. Mentía, solo los vi una vez, pero lo dije para ver si caía en más detalles. Funcionó. Me dijo que solo habían quedado unas pocas veces, que yo estaba exagerando todo. Ahí la interrumpí. Le dije que si había que contar algo, no íbamos a maquillarlo. Que había dos formas de salir de esto, con dignidad o con consecuencias. Y solo una dependía de ella. Entonces trató de girar otra vez el discurso. Me dijo que lo nuestro llevaba tiempo apagado, que necesitaba sentirse viva, que yo no le demostraba lo que sentía. Que lo que pasara con él no tenía por qué destruir nuestro matrimonio, que podría ser algo para replantearnos nuestra relación. Nunca había escuchado algo tan cínico. Era como si me invitara a aceptarlo todo como parte de un proceso de crecimiento. Ese momento fue el que me hizo rabiar por dentro, porque ahí entendí que no era un error, era una decisión. No estaba arrepentida, estaba intentando negociar su traición. Le dije que no era solo una falta de respeto hacia mí, sino hacia toda su familia. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me contestó que él no tenía la culpa, que la culpa era de los dos. Y que si yo hubiera estado más pendiente de ella, nada habría ocurrido. Entonces acabé de perder la paciencia. Me acerqué y le dije a la cara que no iba a dejar que me tratara como un tonto que no supo cuidar a su mujer. Que lo que hizo fue cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Entonces le dije la frase que llevaba días pensando: no eres víctima, eres responsable, y ahora vas a asumir lo que has hecho. Ella empezó a llorar, pero no como quien está roto, sino como quien quiere salvar una situación. Intentó acercarse para tocarme, pero me aparté. Me pidió hablarlo, que buscáramos terapia de pareja, que no tirara años de matrimonio por un error. Le dije que lo único que había tirado años de matrimonio era su silencio durante todo el tiempo que estuvo acostándose con otro hombre. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que ya no había espacio para pactar nada. Me miró con cara de derrota, como aceptando que el papel ya no funcionaba. Se quedó sentada en el sofá sin decir nada, con la respiración agitada. Antes de irme al trabajo le dejé claro que no iba a seguir viviendo como si nada. Que ella sabría todo lo que yo decidiera, y que desde ese momento no íbamos a compartir cama, ni coche, ni planes, ni excusas. Le dije que pronto sabría lo que era tener consecuencias reales. Esa mañana salí de casa sin besarla ni despedirme. Cerré la puerta con calma y sentí por primera vez un alivio verdadero, porque ya no estaba atrapado en la duda. Ahora tocaba empezar mi plan. La mañana después de la confrontación fue extraña, porque fue la primera vez en muchos años que me levanté más temprano solo para evitar coincidir con ella en la cocina. No quería su buenos días, no quería su silencio, y mucho menos quería cruzarme con su mirada, porque sabía que a partir de ese momento ya no podría escucharla sin recordar todo lo que había hecho a mis espaldas. La noche anterior había dormido en el sofá, con la televisión encendida sin volumen, no por necesidad, sino para dejar claro que ya no compartíamos nada. Cuando me fui de casa, ella seguía en la habitación. No dejé el desayuno preparado como hacía a veces. Cerré la puerta suavemente. No hubo adiós. Y no lo echaría de menos. De camino al trabajo empecé a pensar no en lo que sentía, sino en lo que debía hacer. Me había dado cuenta de que todos los años que pasamos juntos solo tenían sentido para ella mientras le convenían. Y si había traicionado a su propia familia, no iba a tener problema en seguir mintiendo si yo me mostraba débil. Así que decidí que no iba a caer en discusiones. No iba a gritar. No iba a llorar. Tendría que ir paso por paso. Primero, preparar una salida.
Luego, dejarla sin margen para manipular la situación. Y por último, hacer que ella sintiera lo que es convivir con las consecuencias reales de sus decisiones. Lo primero que hice fue pedir días libres en el trabajo alegando asuntos personales. No era mentira. Necesitaba tiempo para organizar todo. Me fui directo a ver a un abogado que recomendó un amigo que pasó por un divorcio complicado y me dijo algo que me marcó mucho: si quieres salir bien, no pierdas la cabeza, y no te muevas sin pruebas. Eso me hizo entender que la venganza no era desahogarse, era calcular. Fuimos a su despacho en Madrid y le expliqué sin adornos la situación. Le conté que tenía sospechas que ya habían sido confirmadas. Le dije que no tenía pruebas físicas pero sí un testimonio personal muy claro. Él escuchó sin interrumpir y me dijo que, legalmente, necesitaría algo más. Con una mirada muy seria me explicó que si quería dejar las cosas limpias tendría que planearlo sin errores. En ese momento pensé en todo lo que Laura había hecho y sentí que no podía dejarle la oportunidad de girar el discurso para quedar como la víctima. Si iba a salir de esa casa, tenía que hacerlo bien. Volví a casa esa tarde y encontré a Laura en el salón. Lloraba, pero no parecía una persona rota, sino alguien cansado que esperaba una reacción concreta para poder usarla en su favor. Me dijo que no había podido dormir, que se sentía fatal, que todo había sido un error impulsivo. Le dije que no íbamos a discutir, que a partir de ese momento todo se hablaría por escrito. Me miró como si estuviera exagerando, pero no dijo nada. Solo preguntó si aún podía arreglarse lo nuestro. Le respondí que no, que lo que debía arreglarse ya había sido destruido por ella con sus propias manos. La vi tragar saliva. Me dijo que él no significaba nada, que todo había sido confuso. Le pedí que no usara palabras baratas para justificar algo que había sido constante y planificado. En ese momento se levantó como si quisiera acercarse, pero la detuve con una frase que la dejó clavada en el sitio: lo vas a pagar en silencio, como lo hiciste tú conmigo. Ella preguntó qué pensaba hacer. Le dije que pronto lo vería, pero no dentro de la casa. Esa noche volví a dormir en el sofá, pero sentí algo distinto, como si el silencio estuviera de mi lado. A la mañana siguiente salí temprano y me reuní de nuevo con el abogado. Esta vez le llevé un documento con una lista de días y situaciones en las que creía que había estado con él. También le expliqué la relación familiar que había entre los dos. Me dijo que eso podía complicarle mucho la vida si se hacía público. Y aunque muchos dirían que basta con dejarlo todo, yo sentía que no merecía irse limpia. Si ella había tomado la decisión de jugar con mi confianza durante meses, yo no tenía por qué proteger su imagen. Ese mismo día instalé una cámara pequeña en el salón, otra en el pasillo y una tercera en la entrada. No quería grabar intimidades ni conversaciones privadas indiscriminadamente, solo registrar horarios, visitas y movimientos raros. No había otra forma de dejar claro lo que estaba pasando. A las horas de instalarlo me di cuenta de que no sentía culpa, sentía una especie de calma muy rara, como el que por fin pone nombre a algo que llevaba años pesándole. Era tarde y Laura regresó a casa igual que siempre, pero cuando entró me saludó como si nada hubiera pasado. No contesté. Se fue a la cocina y empezó a prepararse una cena improvisada. Me senté frente a ella y solo le dije que a partir de ese día no compartiríamos la cuenta conjunta del banco. Ella se quedó quieta, como si no entendiera, y me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí que ordenando lo que tú desordenaste. La tensión comenzó a hacerse visible en su cuerpo. Empezó a hablar rápido, diciendo que todo podía hablarse, que no hacía falta llegar tan lejos, que podríamos tomarnos un tiempo. Le dije que su tiempo ya lo había usado para ver a otro hombre cuando se suponía que estaba conmigo. Le recordé que lo nuestro no se había roto por incompatibilidad, se había roto por elección. Al escuchar la palabra elección bajó los ojos y se quedó callada.
Le dije que pronto tendría noticias del abogado y que sería mejor que fuera haciéndose a la idea de que ya no éramos pareja, solo dos personas que compartían paredes hasta que la casa se vendiera. A partir de ese momento comenzó mi venganza. No hice escándalo ni amenazas. Hice algo peor, dejé de reaccionar. Ya no le pregunté nada, ya no celebré sus intentos de actuar normal, ya no fui parte del teatro. Dejé de ser marido y empecé a ser testigo. En pocos días empezó a darse cuenta. Se arreglaba como siempre y yo no decía ni una palabra. Intentaba iniciar conversaciones. No respondía. Me hacía comentarios sobre la compra, el trabajo o el clima. Le respondía con monosílabos o con frases neutrales. Dormí en el sofá toda una semana. Me encerraba en el despacho. Invertí horas en recopilar movimientos bancarios, papeles, fechas, contratos. Vivía en la misma casa, pero ya estaba fuera. Y ella se dio cuenta de que su plan no era ocultarse de mí, era sobrevivir sin mí. Y eso le costaba mucho más. Pero lo mejor estaba por llegar. Porque lo que empezó como una traición privada, pronto iba a convertirse en algo que no podría esconder delante de sus padres, su hermana o su cuñado. Lo que rompió en silencio, lo iba a sentir en voz alta. Las siguientes semanas fueron una mezcla entre rutina forzada y guerra fría. Compartíamos el mismo espacio, pero no compartíamos nada más. Yo me levantaba antes que ella, me duchaba, desayunaba en silencio y salía de casa sin decir una palabra. Por la noche, cuando volvía, casi siempre ella ya estaba en pijama viendo alguna serie, fingiendo una calma que claramente no tenía. Su forma de mirarme había cambiado. Ya no era desafiante ni prepotente como en los primeros días después de descubrir todo, ahora había una mezcla rara entre vergüenza, incomodidad y una especie de miedo que no sabía si era por lo que vendría o por lo que ya sabía que había perdido. No hacía falta que dijera nada, su manera de comportarse dejaba claro que la distancia la estaba asfixiando más que cualquier grito o reproche. Intentaba mantener cierta apariencia, hablaba con su familia como si todo siguiera normal, pero yo sabía que por dentro estaba esperando el golpe que no sabía cuándo iba a llegar. Y llegó un viernes por la tarde. Volví del trabajo, me quité los zapatos, me senté en el sofá con una cerveza en la mano y saqué el sobre del maletín. Ella estaba en la cocina, friendo algo. Le dije su nombre sin alzar la voz, vino al salón con un trapo en la mano y cuando me vio con el sobre ya supo de qué se trataba. No preguntó. Solo se quedó quieta. Le dije que ahí dentro estaban los papeles del divorcio, que el abogado ya había preparado todo y que solo faltaba su firma. Me miró como si esperara que yo explicara algo más, como si le debiera una justificación, como si todo esto aún pudiera resolverse con una conversación. Me preguntó si no quería hablar primero. Le dije que ya habíamos hablado todo lo necesario, que ahora no se trataba de explicar, sino de asumir. Intentó hablar. Dijo que no quería que esto terminara así, que llevábamos muchos años juntos, que habíamos pasado cosas buenas, que todos podían cometer errores. Le pregunté cuántas veces tuvo que acostarse con él para considerar que era un simple error. No me respondió. Solo bajó la mirada. Me pidió que no fuera cruel. Le dije que cruel fue ella, que lo que yo estaba haciendo ahora era simplemente devolverle la dignidad que me quitó sin darme opción a defenderla. Se sentó en el sillón frente a mí, con el sobre en la mano, sin abrirlo. Preguntó si había contado algo a su familia. Le dije que no, pero que si hacía falta lo haría. Que no tenía interés en ensuciar su imagen, pero que si intentaba manipular la historia, yo tenía las grabaciones, los mensajes, y un relato completo que podía hacer pedazos cualquier excusa. Se quedó en silencio. Respiraba fuerte, con ese gesto de quien se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Le pregunté si al menos tenía claro que esto no era una reacción exagerada. Me miró y asintió con la cabeza.
Dijo que entendía que me sintiera así, pero que había esperado que tuviéramos una oportunidad. Le dije que la oportunidad la tuvo cada vez que se fue con él y eligió mentirme. Que ahora no podía pedir comprensión cuando durante meses no tuvo ni respeto. Me dijo que no sabía cómo llegamos a esto. Le respondí que yo sí lo sabía, y que el problema era que ella también lo sabía desde el principio, pero le importó tan poco que creyó que nunca la descubriría. Se hizo un silencio largo. Muy largo. Ella con el sobre en la mano, yo mirando por la ventana. Y después de varios minutos, me preguntó si aún había algo que quisiera decirle. Le dije que sí. Le dije que nunca pensé que viviría algo así con ella, que durante mucho tiempo creí que éramos un equipo, que aunque no éramos la pareja perfecta, había una base de respeto que yo nunca quise romper. Le dije que me había esforzado por entenderla, por apoyarla, que nunca le puse límites para que viviera su vida como quisiera, que confié incluso cuando ya no había señales para confiar. Le conté que cuando me di cuenta de lo que pasaba, sentí vergüenza no por ella, sino por mí, por no haberlo visto antes, por haber defendido a alguien que me estaba dejando en ridículo. Le confesé que más que dolor, lo que sentí fue una decepción tan profunda que me costó reconocerme los primeros días. Le dije que no me interesaba vengarme, ni hacerle daño, pero que tampoco estaba dispuesto a quedarme callado ni fingir que lo que pasó era un simple error. Que a partir de ese momento, todo lo que hiciera tendría consecuencias. Que ya no era su marido, y que tampoco pensaba ser su amigo. Que su espacio en mi vida se había terminado. Ella intentó responder, pero ya no tenía fuerza. Me dijo que entendía mi decisión, que no podía pedirme más de lo que estaba dispuesto a dar. Me agradeció no haber hecho público todo. Me pidió que no destruyéramos todo con insultos. Le dije que no necesitaba insultarla. Que ya estaba destruido. Me preguntó qué pensaba hacer con la casa. Le dije que se vendería. Que cada uno recibiría su parte. Que no tenía interés en quedarme con nada que me recordara lo que fuimos. Me preguntó si ya había hablado con un agente. Le dije que sí. Me preguntó si pensaba mudarme pronto. Le dije que ya lo había hecho, que desde hacía 3 días dormía en un piso que alquilé en el centro. Se quedó muda. Me preguntó por qué no se lo dije. Le contesté que no tenía por qué. Se levantó, fue a la habitación y volvió con su portátil. Se sentó a firmar los documentos sin decir una palabra más. Yo seguí en el sofá. Vi cómo firmaba página por página con esa cara que mezcla derrota con alivio. Cuando terminó, me devolvió el sobre y dijo que prefería que yo los entregara al abogado. Le dije que lo haría esa misma tarde. Se quedó en el salón y yo salí de casa por última vez como alguien que alguna vez creyó en esa relación. No cerré la puerta con rabia. No dejé notas. No hice discursos. Solo me fui. Esa noche, ya en el piso nuevo, me senté en el balcón con una cerveza y el móvil en silencio. No revisé redes. No hablé con nadie. No lloré. Solo pensé en todo lo que había pasado, no desde el dolor, sino desde la claridad. Sabía que había tomado la decisión correcta, que quedarme habría sido rendirme, que perdonarla habría sido perderme a mí mismo. Ella rompió algo que no podía arreglarse con frases o disculpas. Y yo, por fin, me sentía libre para empezar de cero, lejos de sus mentiras, lejos de su sombra. Después de entregar los papeles al abogado y cerrar oficialmente el proceso de divorcio, no sentí la satisfacción inmediata que muchos imaginan cuando alguien se libera de una relación rota. Lo que sentí fue más parecido a una especie de silencio interno, como si algo dentro de mí se hubiera quedado quieto de golpe. No fue alivio, tampoco fue tristeza. Era otra cosa. Algo como una pausa después de meses de tensión constante. Durante las semanas siguientes me dediqué exclusivamente a mí.
No salí con nadie, no hablé con gente que no fuera necesaria, no expliqué mi historia a todos los que preguntaban. Solo contestaba lo justo y cortaba la conversación cuando notaba el tono condescendiente o la curiosidad morbosa. No me interesaba la simpatía de nadie. No necesitaba que me dijeran lo siento ni que pusieran caras largas. Lo único que buscaba era entender cómo había llegado hasta ahí sin darme cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Empecé a ordenar cosas que llevaba años postergando. Cambié de número de teléfono, cerré cuentas que compartíamos, eliminé contactos que solo existían por inercia. Me mudé a un piso pequeño, pero cómodo, en una zona donde nadie me conocía. El casero era un hombre mayor que ni siquiera preguntó por qué alguien como yo, con estabilidad económica y buena apariencia, quería vivir solo en un lugar tan básico. Me caía bien precisamente por eso. No buscaba conversación. Me limité a trabajar, comer, dormir y salir a caminar. Y no por depresión ni vacío existencial, sino porque por primera vez en años sentía que no debía justificar nada a nadie. Un día me llamó su hermana. No había hablado con ella desde antes de que todo explotara. Me dijo que Laura estaba muy mal, que lloraba todos los días, que no salía de casa, que no entendía cómo había llegado tan lejos. Le dije que no iba a hablar de eso con ella. Me respondió que lo entendía, pero que Laura seguía siendo su hermana, que tenía derecho a preocuparse. Le dije que podía preocuparse todo lo que quisiera, pero que mi papel en esa historia había terminado. Me preguntó si aún sentía algo por ella. Le contesté que no y era verdad. Lo que había sentido murió en el momento en que vi a Laura con el cuñado en aquella calle. Nada después de eso pudo salvarlo. Ni sus lágrimas, ni sus palabras, ni su arrepentimiento tardío. Porque el problema nunca fue solo la infidelidad, fue la indiferencia que tuvo hacia mí mientras lo hacía. Un sábado por la mañana sonó el timbre del piso. Abrí y ahí estaba ella. Más delgada, más pálida, con una bolsa de tela colgada al hombro y la cara de alguien que no ha dormido bien en semanas. No dije nada. Me miró con los ojos rojos y me pidió 5 minutos. Dudé. No porque quisiera escucharla, sino porque no quería que los vecinos pensaran que estaba echando a alguien por la puerta. Así que la dejé entrar. Se sentó en la silla más cercana, me pidió un vaso de agua y empezó a hablar sin que yo lo pidiera. Me dijo que desde que firmó los papeles se sentía perdida, que había cometido el error más grande de su vida, que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió. Me dijo que no sabía por qué se dejó llevar por algo tan estúpido, que el otro hombre había sido solo un escape de la rutina, que nunca significó nada para ella. Le pregunté si creía que me servía de algo saber eso. Me dijo que no, que solo quería que yo lo supiera, aunque no cambiara nada. Le dije que si había venido a pedirme que volviera con ella, se podía ir ahorrando el esfuerzo. Me contestó que no esperaba eso, que solo necesitaba cerrar las cosas bien, decirme lo que no supo decir antes. Me pidió perdón. Por todo. Por el engaño, por las mentiras, por haberme hecho sentir como un extraño en mi propia vida. Le dije que agradecía sus palabras, pero que ya no tenían peso. Que durante meses no pensó en mí ni en lo que podía hacerme daño, y que ahora no podía esperar que yo sintiera compasión. Me dijo que lo sabía, que había intentado no venir, que no quería empeorar las cosas. Me pidió que, si algún día necesitaba algo, no dudara en llamarla. Le respondí que no iba a pasar. Me miró un segundo más, sin decir nada, y se levantó. Salió del piso sin que la acompañara. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que se cierra algo que ya no tiene vuelta atrás. Después de eso, no volvimos a vernos. Su familia dejó de llamarme. Algunos amigos comunes me escribieron durante un tiempo, pero fui cortando contacto poco a poco. No por odio,
sino porque ya no tenía sentido mantener relaciones que me ataban a una etapa que quería dejar atrás. No hice publicaciones en redes. No di explicaciones. Solo desaparecí de ese entorno y empecé de nuevo. Con el tiempo volví a salir con gente. Fui a bares, conocí a nuevas personas, incluso empecé a hablar con una mujer que conocí en una reunión de trabajo. Pero no corrí. No busqué consuelo en otra relación. Solo quería estar bien conmigo mismo. Y por primera vez en muchos años, lo estaba. Lo que más me sorprendió al final de todo fue darme cuenta de lo rápido que una vida puede cambiar, no por un accidente, ni por una tragedia, sino por decisiones que parecen pequeñas al principio. Cuando Laura eligió traicionar lo que teníamos, no fue solo a mí a quien lastimó. Fue a sí misma, a su entorno, a todo lo que habíamos construido juntos. Yo solo fui el receptor final de una cadena de elecciones egoístas. Pero lo acepté. No con resignación, sino con claridad. Porque entendí que la única forma de salir limpio de algo así no es buscando justicia ni venganza, sino poniendo límites claros, tomando decisiones firmes y aprendiendo a vivir con la verdad sin adornos. Ahora, cuando alguien me pregunta por mi pasado, no entro en detalles. Digo que estuve casado, que no funcionó y que ahora estoy bien. No necesito más. No busco compasión ni interés. Solo quiero seguir adelante con la certeza de que sobreviví a una de las cosas más duras que puede vivir un hombre, ver cómo la persona en la que más confiabas te borra de su vida sin decírtelo. Lo enfrenté, lo desmonté y lo dejé atrás. Eso es lo único que importa ahora. Y si alguna vez vuelvo a enamorarme, será con los ojos bien abiertos. Pero también con la calma de quien ya no tiene miedo a perderlo todo, porque ya lo perdió una vez y aprendió a reconstruirse solo.